Seguimos conversando nosotros y vamos ahora a ir con la dignidad de un Patricio Romano, no Patricio Acevedo. ¿Qué tal, Patricio Acevedo? ¿Cómo te va? Hola, Raúl, buenos días. ¿Cómo te ha ido? Buenos días. Bien. ¿Todo bien? Buenos días también a todos los televidentes de ¿En qué estamos? En que estamos aquí en el canal 5. Bueno, La señal de Linares. la señal de Linares. ¿Bien letrero, señora, de entrada? Sí, muy bonito. Está bonita. Está bien. No, anoche cuando uno pasa ahí. No, estamos progresando. Estamos bien, por estamos favor. Mi distinguido Patricio Acevedo, reconozco en usted esa cultura que a mí me gusta del mundo, de las pinturas, de la música, de un montón de cosas. El arte. El arte, sí. Sí, esta semana no han pasado muchas cosas, o no pasaron muchas cosas más bien en el mundo del arte. Pero lo que pasó fueron hechos bien puntuales. A ver, ¿qué pasó? Vamos a darle una vuelta a esa. El 12 de mayo, Ya, es Día el de las domingo, Madres. El domingo, sí. el Día de las Madres, pero para el comercio. Usted sabe que el 10 de mayo es el Día de la Mamá. A ver, eso conversémoslo 10 de mayo. ¿Por qué sé yo eso? Porque Todo el mundo lo usted? sabe, diga. Porque todo el mundo lo sabe. Y a mí me lo enseñaron. Que el día 10 se celebra el día de la mamá. Sabes que para mí siempre me da esa... Hay un ramo que lo enseñé en la universidad, la epistemología. Ya. Que así, a mí siempre me encanta. Porque ¿cómo sé que sé? Porque todos lo dicen, pero eso no es nada. Eso no es Sí, nada. por supuesto. Que doña Ana Jarvis, que a ver, en la guerra de secesión, Estados Unidos, entonces ya. los del norte contra los del sur, peleaban y quedaban heridos, y había una señora que iba y curaba y le daba lo mismo de donde fuera, porque ella iba y apoyaba a uno y apoyaba a otro. Ya. Cuando se murió esta señora, que la lavaban todo, porque como ayudaba a los dos bandos, cuando se arreglaron toda la cosa, dice, oye, ¿por qué cuando se muere dona Ana Jarvis, dice, a mi mamá que hizo todo esto, ¿por qué no la celebramos como el Día de las Madres? Esto fue ya por el 1905. Ya. Entonces, ya para allá se convencieron rápido, en 2-3 años, llegó hasta el presidente de los Estados Unidos y dijeron, sí, vamos a celebrarlo. Primero un estado, el segundo año ya se sumaron todos los estados y decidieron hacerlo el segundo domingo de mayo de cada año. Ya. Y ahí nos fuimos acoplando rápidamente los distintos países. Y después en el año 1900, ya, y aquí incluso en algunos países se celebraba en octubre, en otros. Y en 1976, puede haber sido, gobierno militar, dijeron, a ver, ¿cuándo se celebran? Y ese año parece que tocaba el 10, ya, el 10, el otro, y se puso por abajo una lista que al final ahora no está ni el Día del Anciano, ni el Día del Niño, ni... O sea, triunfó la media internacional, ¿no? Ya. Y por ahí hubo un decreto que salió que el día, porque ese año era el 10, ya el 10 entonces, listo, pero Ya. a nivel internacional no pesa nada porque casi todo es el segundo. Ya. Otros fijaron el primero, pero por ahí. Por eso cuando alguien dice, el día, uno dice, pero epistemología. Mire. ¿Cómo sé que sé? Siempre dicen. Yo sé que sé porque en algún momento lo aprendí. Claro, o lo alguien se lo leí, dijo. o lo leí. Y Estaba no estudiando. busqué, digamos, el porqué Claro. del Día de la Mamá. O sea, Pero un tiene poco valor, más. el valor que tiene, por supuesto, pero Sí, no claro. sabía que lo había generado, digamos, Sí, la por celebración. Ana Jarvis. ¿A quién se Pero, le había ocurrido? Claro, pues eso fue por esa razón y que es el peso siempre Ana Jarvis. Otro que me preguntaba, ¿Jarvis o Jarvis? Oye, los gringos son los menos pronunciadores de las Sí. vocales. Es como my God, no, nada de my God, no hay punto, o sea, les da lo mismo. Depende del estado en que vivas. Claro, pero las vocales no tienen ninguna fuerza. Son las consonantes y pues... ¡ta! Bueno, vamos a lo que venimos. ¿De qué? Estamos en la efeméride y salió el Día de la Madre, Sí. por ahí nos fuimos en la Porque ola. el día 12 del 2008 fallece un artista norteamericano, Ya, ¿quién fue? don Robert Rauschenberg. Rauschenberg. Sí. Ah, estamos hablando de... Me suena más alemán ese que americano. ¿no? Sí, claro, pero él era Ascendencia. un gran artista norteamericano que vivió la transición entre el expresionismo abstracto y el pop art. ¿Ya? El expresionismo abstracto, bueno, es lo mismo que el expresionismo, en el sentido que fomenta, digamos, las sensaciones, los sentimientos, las emociones en la pintura. Y el pop art ya es una cosa que la sociedad de consumo, posguerra, es un arte no de gusto pasivo. Sí, pero eso lo inventó más don Andrés... Andy Warhol. Sí, sí. Andy Warhol, exactamente, Sí. sí.
A él como Sí. que siempre lo asocio con Sí, el Pop Art, que pero... muchas obras así como que de repente tú estás viendo como una gráfica de un spot publicitario, una cosa Sí. así. Son unos collages, una cosa muy Mi extraña. hijo un día, que le gusta esta cosa, me mandó varias fotos así medio del Pop Art. Ya. Claro, pero uno está pero con colores, con otra cosa. ¿Y eso qué Sí, es? Le dije yo. Un homenaje. Sí, el color es el color es el que ayuda mucho a esas obras, digamos, Claro. que hace que sean atractivas a la vista, pero en el fondo, para el que le gusta la pintura figurativa y clásica, por Sí, ejemplo, como es mi caso, como que dice- me cuesta un poco Sí. entenderlo. Bueno, ya. Pero falleció el señor desde ese día, me dijiste. Exactamente, el día 12 Y del 2008. Warhol también falleció. Exactamente. Y el año 61, esto me trae a mí a mi época de infancia, cuando iba a la matiné, fallece este gran actor norteamericano que se hizo famoso en películas del oeste, don Gary Cooper. Ah, don Gary Cooper. Más conocido, su nombre original era Frank Cooper. Ya. Pero Eso como cuando se había- arrancaba claro. de las clases y partía para allá. Claro, y como había otro artista que tenía el mismo nombre, se cambia a Gary Cooper. Gary. Entonces, yo iba mucho a la matiné a ver películas precisamente de Gary Cooper. Él Era muy niño yo en esos Sí, años. me imagino. Sí. Pero me imagino que Gary Cooper tenía su fama de ser como amigo de grandes tipos. Sí, claro, él fue muy amigo de Pablo Picasso, Ah, ya. por el lado del arte y por el lado de la literatura de Ernest Hemingway. Ah, ya, Sí, o sea, tenía para sí, vanagloriarse el tipo. sí, pues. sí, por supuesto. Porque era un amigo de Picasso, de Sí. Hemingway. Era un Escritor. buen artista. Me parecía. ¿Qué más? Hoy, el día 15 del 1929, O sea, mañana estaríamos. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? fallece una gran artista chilena, ¿Sí? ¿Quién? la primera escultora chilena. Ah, la señora Rebeca. Exactamente, doña Rebeca Mate. Yo lo aprendí muy bien en el museo aquí. Sí, de aquí Linares. tenemos, en nuestro museo tenemos una hermosa escultura de Rebeca Mate, La Militza. la Militza, la gitana que muere de amor. Imposible no entrar al museo y darle un par de minutos a Rebeca Mate. Sí, además o sea, que a la pintura de Rebeca Mate. Está muy bien ubicada la entrada, entonces la vista se va inmediatamente hacia la Militza. Sí. No, es muy. Ella Rebeca muere en París, vivió gran parte de su vida en París. No tenía muy buena salud, pero no era muy grande, no era muy alta tampoco, entonces nadie se explica cómo sus obras eran tan magníficas, digamos. Eran eran de gran tamaño, la mayoría, y el arte que ella entregaba en su obra es magnífico. Yo cuando entro al Museo de Linares, aquí en la Alameda, uno entra y veo esa obra de la Militza y siempre me he preguntado qué maravilla tenerla aquí en Linares. Sí, pues esa Tiene que tener una historia larga esa. Sí, claro, bueno, esa obra llegó a Linares en préstamo del Museo Nacional de Bellas Artes. Ah, llegó Sí, prestada. en la época de Pedro Olmos. Ya. Él se consiguió muchas obras en préstamo en el Museo de Bellas Artes y la Militza precisamente no estaba en exhibición, por un problema de espacio en el Hall Central del Museo. Allá, en el museo. Exactamente, entonces consigue el préstamo. Venga, nosotros la vamos a mostrar. Exactamente, nosotros lo teníamos acá y cuando yo trabajaba en el museo, no me recuerdo qué año, hicimos una petición al director, Un apetit. exactamente, No tan y petit todas fue las porque- obras que habían llegado en préstamo Ya. del Bellas Artes pedimos que las donaran definitivamente, porque ya llevamos más de 20 años con ellas acá, y obviamente, Ya eran felizmente, parte de- el director de ese momento aceptó. Milan Iverić era director del Museo de Bellas Artes en esa época, y él graciosamente nos entregó todas esas obras, y entre las cuales estaba incluida nuestra querida Militza. A mí me tinca que eso tiene que haberse esperado el momento preciso, porque uno va a hacer una pedida así, Sí. esperar el minuto preciso, que el tipo ande de buen humor, que esté simpático, que haya venido a Linares, vaya a saber uno, ¡pa! Sí, Y eso, dijo sí. sí, era el momento preciso. Además que yo conocía a Milan de mi época, de cuando yo trabajaba en las Bellas Artes. Ah, ya había Entonces, una... había una relación de amistad. Oye, hay que mirar de la manga, oye, danos la sí. Militza. Linares Y la por eso quiere. tenemos a la Militza ya definitivamente Raúl en las Espinosa está colecciones enamorado de la del Militza. museo. Sí. No, es bonita la Militza. Muy No, bonita. es obra de arte de primero, Rebeca. Sí. Mira, Esto con respecto a la Rebeca, pues. Y el día 17 de mayo de 1510 fallece un personaje, una 1500 días de que ya el Sí. buen para atrás, el renacimiento. Uf.
Sandro Botticelli. Ah, yo tenía un amigo, era Guaticelli, no, era Guaticelli el otro. Ya, Mire, él no se Botticelli. llamaba Sandro Botticelli. me imagino Su que... nombre es muy largo, por eso yo prefiero leerlo. Alessandro Di Mariano Di Bani Filippepi. Nació en Florencia el 1 de marzo de Y 1445. en Florencia, estamos hablando Sí, ya... señor. Ahora, ¿O en Milano o en Florencia? lo de Sandro es por Alessandro. Ah, no por el Sandro. No, 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 no es por Roberto Sánchez. No, Roberto No, Sánchez. y el gitano. Y Botticelli Ya. es anecdótico porque Botticelli significa en italiano algo así como botella, la persona que le gusta un poco Y sería le bueno tira el los frascos, codo. ¿no? ¿Qué sabe uno de él? Dicen que sí, los biógrafos dicen que sí. Y los otros dicen que Botticelli también es gordito, una persona gruesa. Él era un poco grueso de... Era Botticelli, como la botella. Pero otros biógrafos señalan de que en realidad a él, no era él el apodo, no era para él, era para su hermano. El hermano era 25 años mayor que Sandro. Que Sandro Botticelli. Y él parece que a él le decían Botticelli y quedó, digamos, el más chico con el apodo del más grande. Oye, yo Sandro recuerdo, Botticelli. ¿sabes tú que Botticelli, recuerdo, no sé, el siglo pasado, de que estamos hablando, pero Ya. estaba en una clase en universidad, estudiaba periodismo, y el que nos hacía arte era un tipo pero fenomenal. Y nos dio una clase que yo siempre la recuerdo como esa que te dejan marcada, que es como un antes y un después en el arte, porque era doctor en no sé qué cuestiones de la universidad de París, no sé a dónde por allá, pero era muy, muy bueno y con un discurso excelente. Y nos hablaba del nacimiento de la Venus de Botticelli, pero con una... Oye, de ahí aprendí a mirar a Botticelli con otra mirada. Sí, po. sí. Entonces, desde ahí, por eso ahora dice Botticelli, y mi inmediata se va. Oye, recuerdo hasta la sala donde estaba puesta para allá, donde era invierno porque había una estufa allá. No, pero Ya. el tipo se mandó una clase de 2 horas, pero de esas que uno dice... Te marcó. Sí. Y yo cuando terminé le dije, profe, ¿sabe mi problema ahora? Me obliga a leer todo lo leído antes, porque es una nueva mirada, pues, ese es el punto. Claro. O sea, cuando vemos Botticelli, sí, pero míralo con estos ojos, pues míralo, dalo vuelta. Entonces, yo te digo, ese tipo me dio vuelta el mundo ahí ese día. Ya, sigamos con Botticelli, pero era de Botticelli. Sí, el nacimiento de Venus es una de las obras maestras de Botticelli. Sí, pues, a esa fue la que Sí, analizó ahí, sí. pero... Bueno, Botticelli es un artista del 400 italiano, que es un movimiento que se da en el siglo XV, movimiento artístico, Pues del 1400. que también se le conoce como el primer renacimiento, digamos la primera parte primera del parte, renacimiento. cuando partió. Esta vuelta a la antigüedad dejando atrás el medioevo, ¿ya? Y teniendo como característica principal el humanismo, el ser humano, el hombre. Claro, El es hombre que- como concepto, para que no tengamos problemas entre hombre y mujer. Sí, ¿ya? como concepto. Sí, pero fíjate que en la literatura eso partió con Tomás de Aquino. Tomás de Aquino en sus escritos cambió la mirada que venía de lo platónico, digamos, de aristotélico. Entonces, claro, empezó a valorar mucho más la cosa. Por ejemplo, ese mismo desnudo de Botticelli ahí Sí. para la época. Bueno, era un poco rupturista. Tiene que haberse Ya. llevado hartos dolores de cabeza, Sí, po. sí. Sí. Eh, Ya, pero queremos ver esta que tú me estabas sí, presentando. mencionarte solamente que hay 2 obras maestras de Botticelli. De Botticelli. Vamos a hablar muy poquito. El nacimiento de Venus, que precisamente tú lo estás señalando, que está en la Galería de los Oficios en Florencia. Ujú. Y obviamente su nombre lo dice, el nacimiento de Venus, el primer desnudo que aparece en esa época, fue un poco fuerte, trajo algunos Para ponerle problemas. una pieza, decían algunos. Recuerda tú que en esa época los artistas eran todos financiados a través del mecenazgo, Los mecenas. y todos eran de la onda de la Iglesia Católica, entonces era un poquito fuerte estos El cuadro desnudos. que le pintó Botticelli. Y otra obra que se llamaba La Primavera, que es donde él incorpora desnudos, semidesnudos, pero ya incorpora naturaleza, árboles, frutas, qué sé yo. Esas son todas las obras más fundamentales o más maestras de Botticelli. ¿Cuál vamos a ver ahora? Y hay una, Ahora estamos mostrando vuelta. hay una que yo en particular me gustaría conversar un poquito más, porque tuve el gusto de verla en vivo y en directo, digamos. Ya. Los 2 cuadros anteriores, por ejemplo, eran una teoría que se llama Temple. Uno, el nacimiento de Venus, es un temple sobre tela, y la primavera es temple sobre madera. El temple, en el fondo, es pigmento con agua, con un aglutinador que es aceite, ¿ya?
para que se entienda un poco Ahí que la- por qué se habla de temple. Y se llama la prueba de Moisés, ¿ya? Y usted, como es experto en historia bíblica, yo creo que si yo le voy contando, usted inmediatamente se va a recordar de qué estamos hablando. Vamos a hablar. ¿Ya? A ver. Si usted observa el lado derecho de la obra, que está en pantalla, Ya. hay una persona inclinada sobre otra con una espada en la mano. Ese es Moisés cuando él mata a un egipcio Mata al que egipcio. estaba dándole latigazos a un esclavo. Entonces, Claro, el egipcio estaba pegándole al hebreo y él salió a Exactamente. defenderlo y mató al egipcio. Ya. mata al egipcio, entonces eso a él lo obliga A huir. a huir. ¿Ya? Entonces, al fondo ya se ve él huyendo hacia el desierto, hacia Madián, que hoy día es la actual Arabia Saudita. Y en su huida él se encuentra con un pozo de agua donde habían unas mujeres que estaban, a las cuales no las dejaban beber, que están en el centro del cuadro. ¿Ya? Entonces él defiende a estas mujeres, y estas mujeres eran las hijas de Yetro. Yetro, que iba a ser su futuro suegro, y estaba Séfora también, que iba a ser su señora. ¿Ya? Entonces él se ve a Moisés vertiendo agua, ayudándoles, digamos, a brevar a estos animalitos. Llegan donde Jetro y le dice, pero ¿por qué no trajeron a ese hombre que les ayudó? Exactamente. Y partió y la Séfora obviamente le fijó los ojos. Le echó el ojo de inmediato. Y él te lo echó a Séfora, así que vaya a saber uno. Ya. Se mandaron WhatsApp, no sé qué hizo. Sí, lo más probable. Ya. Oiga, más arriba, donde se ve la copa de los árboles, se ve a Moisés ahí pastoreando. Las ovejas de Jetro. Sí, las ovejas de Yetro, o de exactamente. O Jetro, le dicen otros. Jetro, le Ya. dicen de todas maneras. Entonces, Jetro. ahí es donde él recibe el mensaje de Dios, porque él se ve descalzándose, sacándose las sandalias, y al lado izquierdo se acerca y se ve una persona arrodillada, donde está esta llama ardiente. La llama ardiente que donde, porque no se quemaba ya. Exactamente, donde él recibe las instrucciones de Yahvé para que rescate a sus pueblos israelitas antes de ir lo traiga hacia la tierra prometida. Y por último, aparezco yo, pero en el ángulo inferior izquierdo. Donde estaba. Ya, ahí. Lo sacamos nomás. Sáqueme nomás. Ya, ahí no, sí, vamos a correr Ahí para está. allá. Hay un grupo de personas encabezado por el mismo Moisés, y aquí hay dos versiones respecto a eso. A ver. Una dicen que es Moisés cuando ya camina a la tierra prometida con el pueblo hebreo atrás, y otra que señala que en el fondo es Moisés con la familia de Yetro y sus hijas camino a Egipto para traer, a llevar hacia la tierra prometida el pueblo hebreo. Y este cuadro es muy bonito, es grande, tiene 3,50 metros de alto por 5,5 de ancho, es un fresco, así es decir, está pintado directamente sobre la muralla, y está al fondo a la izquierda de la Capilla Sixtina. Por eso que yo lo traje ahora, porque como yo lo vi... Lo viste, te impresiona. Me impresionó mucho. ¿Tú sabes por qué se llama Capilla Sixtina? No. Mira, puede ser 6, no sé. Exactamente, por ahí va. Capilla Sixtina, bueno, antes se llamaba Capilla Magna. Ya, grande, ¿no? ¿Ya? Pero a fines del siglo XV, con el Papa Sixto, ¿ya? Sixto VI, mira. Ahí está la mezcla, claro. Él quiere restaurar la Capilla Magna y reúne una serie de pintores del 400, entre los cuales estaba Botticelli, ¿ya? Y les pide que pinten las murallas de la Capilla Sixtina. Y de ahí entonces en homenaje a ese papa, la capilla que se denomina Capilla Sixtina, la cual sería terminada de ornamentar, ¿no es cierto?, en el siglo siguiente por nuestro gran amigo Michelangelo Buonarroti. ¿Qué te pareció? Me pareció genial, ¿eh? Yo me he quedado mirando... No, pero ahora, claro, le hace mucho más sentido, digamos. Mucho más sentido, sí. Esa es la gracia. Uno piensa Botticelli, que era así, pero hay que ver la transición que hubo entre la Edad Media, el fondo que va de a poquito. Empiezan a pensar... Fíjate que antes no aparecía nunca nadie en un cuadro, a personas, ni la naturaleza muerta, nada, eran puros seres celestiales. Entonces, pues empezó todo eso. Y claro, eso es una transición tremenda. En la primera parte dirían, ¿qué hace una persona metida en un cuadro? Que es una cosa así. Claro. Oye, y en algunas, por ejemplo, en la del nacimiento de Venus,
era la niña que la amaba, el amor de su vida, que la pintó. Todo el mundo sabía en Florencia que era ella la que estaba ahí, pues. La Venus. Entonces, Por lo general tomaban como modelos a sus amadas, claro. o amores platónicos. amores platónicos, en Sí. este caso parece que era puro linda. Bueno, ese era típico, bueno, Botticelli fue mucho más conocido por sus Madonas. Él se hizo rico por la venta, digamos, o los encargos que le hacían de diferentes partes de Milán y de Florencia, que es donde vivían los mecenas, las personas más ricas por el comercio que había en esa época. Que era lo que ponían. Es lo que ponían Le ponían las lucas a este por lo menos a Botticelli. para que ellos pudieran pintar, si no, no se podía. Claro. Patricio Acevedo, muchísimas gracias. Ha sido un agrado haber estado conversando y aprendiendo esta cosa, una mirada mundial a las cosas. Bueno, un placer haber estado aquí nuevamente en tu programa y una muy buena semana para los televidentes de este canal. Que estén muy bien. Muchas gracias. Igual.